Bien, 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 bien. Bueno. Estamos dando inicio a nuestra sesión en línea correspondiente al 5 de agosto del 2025, protocolo de atención al cliente, la evidencia. Esta semana damos inicio a la nueva fase que se denomina la fase de ejecución. Bueno, antes de iniciar, pues también con toda la parte, digamos, temática, pues yo quisiera darles un mensaje, pues a ustedes, a este grupo, pues diciéndoles que entramos como en la recta final de nuestro programa. Si bien ya estamos en agosto, pues prácticamente tenemos los últimos, terminado agosto, entraremos en el trimestre final del técnico, de la parte electiva. Digamos, faltarían agosto, nos faltaría septiembre, octubre, noviembre. Y diciembre, algunos días de diciembre estaremos ahí pendientes. No, o sea, en diciembre prácticamente ya los estaremos entregando a etapa productiva. Entonces, hemos entrado ya en esta fase, ya hemos entrado en esta fase estamos en esta fase hacia el final del programa, pues entonces digamos, teniendo en cuenta que los estamos viendo ya, por ejemplo, los participantes cada vez están un poco, bajando un poco el grupo de participantes. Entonces yo quería que ustedes, pues, felicitarlos porque pues están aquí presentes. Porque pues digamos, todos ustedes tienen un buen compromiso con el programa. Pero sobre todo hay que decir lo siguiente, digamos que ustedes cuando todos ustedes están matriculando, no solamente tienen un compromiso con esta formación, sino con su empresa. Ustedes son de Vision Marketing, ¿cierto? Sí, señor. Todos son de Sí, Vision señor. Marketing. Bueno, entonces, en la medida que ustedes son de Vision Marketing, ustedes están representando a Vision Marketing. Entonces, todas las personas, digamos, ustedes que son cumplidos, que tienen sus actividades al día, están cumpliendo y representando bien a su empresa. Pero hay un grupo de personas que se van yendo de la empresa, se van yendo de este programa, que entonces ya no participan más, comienzan las deserciones, se quedan colgados. Y entonces, prácticamente, esas personas que hacen ese tipo de cosas, entonces primero están dejando muy mal parado a Vision Marketing. En la medida que, pues, imagínense, sigamos ustedes, por ejemplo, no cumplen, pues entonces el día de mañana el SENA dice, bueno, vamos a iniciar una formación con tales empresas. Entonces, de pronto, Vision Marketing plantea una necesidad de formación, pero entonces el SENA dice, no, pero es que ese grupo, mire, todo el mundo se retiró. Entonces se matriculan y se retiran. Entonces no cumplen, entonces digamos que todo ese grupo de personas que, por ejemplo, han comenzado esta formación y se han retirado, están cerrándole las puertas a Vision Marketing en el SENA. O sea, no es muy bueno esa experiencia de que se matriculan y se retiran. Entonces, digamos que la formación en el SENA pareciera que fuera una formación pues que, por ejemplo, es gratuita, pero entonces dicen, bueno, es gratuita y no vale nada, o sea, no cuesta ningún peso, pero sí tiene mucho valor para el SENA este tipo de formación porque los recursos que utiliza la institución para darle formación a todos ustedes son millonarios. La plataforma Sajuna, los profesores, toda la parte administrativa que maneja todo desde el ingreso, la matrícula, todo, el grupo de etapa productiva que los va a asistir a ustedes después. Entonces son todo un esfuerzo del SENA para atender a este grupo de personas y en otras fichas. Y entonces mucha gente no, así como que olímpicamente se van, se retiran, no terminan
Entonces, este, se van retirando y eh, eh, van incumpliendo, dejando un vacío. Entonces se retiran y entonces se matricularon ocupando un puesto que otro colombiano hubiera podido ocupar y o cuánta gente no tiene, digamos, la necesidad de estudiar porque necesitan el certificado, porque necesitan aprender. Un certificado del SENA abre muchas puertas. De hecho, muchas personas les ha abierto puertas, han progresado dentro de la misma empresa o han conseguido algún puesto de trabajo nuevo. Entonces, muchas personas que se han matriculado acá y ya no están, pues de manera irresponsable, le han quitado un cupo a otro colombiano que sí tiene ganas de estudiar, que sí tiene ganas de progresar. Entonces, este es un mensaje pues que no debería ser pues para ustedes porque pues ustedes están aquí presentes, pero de pronto para que ustedes se lo transmitan a esos compañeros que ya no quieren seguir y que pues entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué se matricularon? Y porque, digamos, han ocupado un puesto, un espacio que otra persona hubiera podido ocupar, le están quitando ese derecho a otra persona. Entonces, para eso es importante que se lo digan a sus compañeros dentro de la misma empresa, pues que esto se comente, porque pues realmente no es muy bueno eso. O sea, mire, por ejemplo, nosotros, digamos, ustedes activos, creo que hay entre 14 17 18 personas enviando actividades. Entonces, y comenzamos un grupo bastante amplio. Al principio se matricularon, bueno, muchos y de hecho muchos que no quedaron matriculados pidiéndonos el favor, por favor. Entonces, nosotros nos presentamos, enviamos los papeles a Vision Marketing. Entonces, por qué no nos reciben? Y nosotros, porque como ya teníamos el cupo con unas personas, entonces no los pudimos recibir a esas personas que quedaron por fuera. Y ahora los que están aquí por dentro, entonces no, se van olímpicamente, mientras los otros que estaban ahí, ellos pedían, por favor, déjenos participar, nosotros queremos estudiar. Entonces, eso es una cosa que pues hay que dar ese mensaje, que es muy importante la responsabilidad y el compromiso con estos programas de formación, que además solo es un esfuerzo de un año, menos de un año, que no tiene nada que ver con una carrera, por ejemplo, de universidad, que son 5 años, 5 largos años, 10 11 semestres, haciendo, digamos, estudiando, pagando mucha plata y, 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 los esfuerzos bastante amplios, mientras nosotros en un año, ustedes pues o pueden obtener un certificado muy, muy bueno. Y además que les va a permitir también como que conectarse también con el mundo, digamos, de universitario, porque, digamos, los programas del SENA están debidamente eh, reconocidos por las universidades. Entonces, hay mucha gente que se va con un título del SENA y hace 2 años de universidad de una carrera profesional y de pronto la universidad le ofrece una especialización y en menos de, digamos que en un lapso por ahí de unos 2, 3, 4 añitos ya tienen técnico, profesional y especialización y un gran perfil. Y además yo les digo una cosa, mire que los perfiles altos pues son los que tienen buenos salarios. Si uno quiere aspirar a un cargo alto en alguna empresa que le paguen bien, o uno ir a una empresa y en otra es tener un perfil alto y le dan un buen salario. Profesionales que pueden ganar 7 8 9 millones de pesos porque tienen un perfil alto. Entonces, este es el mensaje para todos ustedes, pues animarlos a que pues que sigamos, continuemos y pues no fallezcan, ¿no? Ya queda mucho tiempo, muy poco tiempo pues para terminar. Entonces, bueno, este era el mensaje que pues quería decirles a este grupo. Y, y pues vamos a iniciar nuestra sesión en línea. Bueno, bien, entonces permítanme un momentico, voy a buscar aquí voy a buscar aquí el material y ya comenzamos.
Bueno, entonces, entramos entonces técnico de operaciones comerciales retail en la fase de ejecución. ¿Sí me escuchan? Sí, tengo el micrófono abierto. Sí, señor. Bueno, bien. Sí, señor. Entonces, bueno, entramos técnicamente entonces, en la fase de ejecución. ¿Sí ven? Ya hemos cubierto la parte de análisis y la parte de planeación. Entonces ahora nos vamos para la fase de ejecución, que es que, pues, como todos ustedes saben, que esto es como un proceso que está en las empresas, que siempre en las empresas se comienzan con los análisis de la situación, diagnósticos, luego se planea lo que se va a hacer y al finalmente, y luego pues se pasa por la parte de ejecución, o sea, de hacer las cosas. Entonces estamos en esta fase de ejecución, bueno, y se finaliza con evaluar, ya después de que se ejecutan las cosas, se evalúa pues qué pasó. Entonces estamos en la fase de ejecución y estamos en el resultado de aprendizaje de prestar el servicio al cliente teniendo en cuenta protocolos de la organización. Ese es el RAP 2, digamos, el cual ustedes, al cual se les va a ustedes a evaluar con la actividad que yo les voy a explicar esta tarde, esta noche. Atender al cliente en el retail. Entonces, fase de ejecución. Entonces, vamos del 6 de agosto al 10 de octubre del 2025. O sea, a partir de mañana comienza la fase. Yo he hecho pues la sesión en línea pues en martes, ya como de costumbre, pero realmente comenzamos la fase desde el día de mañana, 6 de agosto al 10 de octubre. Ustedes pueden ver todas sus actividades que van a hacer pues en los anuncios de inicio de la fase, en el cronograma. En el cronograma siempre acostúmbrense siempre a ver el cronograma para ver hasta dónde es que va la actividad, de qué fecha a qué fecha, de qué rango a qué rango va la actividad. Porque, por ejemplo, esto que se va a ver la evidencia, protocolo de atención al cliente, la fecha de entrega es del 19 de agosto del 2025. Entonces, hasta esa fecha ustedes van a tener tiempo de entregar el protocolo de atención al cliente. No sé si todos ustedes ya enviaron todas las actividades que tienen pendientes. Digamos que la semana entrante vamos a publicar pues el anuncio de las personas que aprobaron la fase de planeación. Y pues para aprobar la fase de planeación, pues uno tiene que haber aprobado la fase de análisis. Entonces el anuncio de aprobados que salga la otra semana o en estos próximos días, pues son las personas que hasta el momento van para la certificación del técnico. Obviamente, pues tienen que seguir cumpliendo y estando al día, pero hasta ese momento, digamos, con estos aprobados serían los que pues van y mereciendo, digamos, su certificación. Entonces, aquí el tema básicamente es protocolos de la organización. Aquí deberíamos ver. Ujú. Entonces, mire, básicamente lo que van a hacer es esta actividad que está acá. En la guía. La guía pues también ustedes la van a poder ver, que va a estar también publicada, todo se les va a habilitar. Entonces, mire, esta evidencia se llama protocolo de atención al cliente. Y nos dice que para esta evidencia de aprendizaje se debe realizar un protocolo de atención al cliente teniendo en cuenta los requerimientos de un formato comercial en retail. Entonces, mire, formato comercial, pues para que ustedes vean que la terminología a nivel comercial, porque digamos muchas personas se confunden cuando uno habla de un formato. Formato pareciera que fuera como un documento para diligenciar, ¿no? A nivel, pues digamos, de oficina o de administrativamente uno dice el formato tal, pero a nivel comercial los formatos son como los tipos de negocio que existen, los establecimientos, esos se llaman formatos comerciales. O sea, pues hay ahí como, ¿cómo se llama cuando se utilizan una palabra para dos tipos de cosas? Y porque un formato, pues a nivel administrativo, pues es un documento, digamos, en Word, PDF, etcétera, etcétera, Excel, pero en este caso hay un formatos que son como diseños de negocios
Entonces son formatos comerciales a nivel comercial, entonces son como tipo establecimientos de negocios, que aquí sigue, por ejemplo, un Fruver, ¿no? Hay que hacer un Fruver, una droguería de barrio, o sea que tienen que hacer un protocolo de atención al cliente, digamos, teniendo en cuenta estos formatos, sala de internet, miscelánea, panadería, entre otros. Entre otros, el protocolo debe tener los guiones de atención al cliente. Entonces, si ve, como aquí ya vamos en la parte de ejecución, pues aquí ustedes ya tienen que hacer cosas que se van a aplicar en los formatos. Entonces, el protocolo debe tener los guiones de atención al cliente de acuerdo con las siguientes funciones. Entonces, bueno, por ejemplo, protocolo para una persona que hace impulso. Porque digamos que los protocolos, ¿porque son importantes? Porque, pues, digamos, una persona debe, uno debe seguir como un protocolo, es como un paso a paso, ¿sí? Como una guía que me va a permitir establecer qué es lo que tengo que hacer, cuando abordo a una persona, cuando le presento el producto, cuando, sí, qué tipo de producto le voy a dar, qué preguntas le voy a hacer, cómo debo responder, cómo me debo presentar, bueno, todas esas cosas. Protocolo para la persona que hace las ventas de productos o servicios, protocolo para la persona que está en el ingreso o salida del formato, y protocolo para la persona que hace y contesta las llamadas telefónicas. Eso siempre se requiere de un protocolo. Digamos que digamos a nivel macro en una empresa, ustedes se dan cuenta que existen los procesos. Dentro de los procesos están los procedimientos. Pero para cumplir algunas funciones muy particulares están los protocolos. Entonces aquí en el documento deben explicar por qué consideran que los protocolos son ideales para este formato. Además, se debe escribir una conclusión de la experiencia que tengan con la elaboración del documento. Entonces, se recomienda la siguiente estructura. Escribir la forma de saludar al cliente de acuerdo con el guión establecido para el cargo. Utilizar un lenguaje sencillo y entendible para la atención que va a prestar. Recomendar el tipo de lenguaje verbal y no verbal que debe tener la persona que hace impulso y degustación de los productos. Claro, es que por eso está el protocolo RECO. Ahí dicen recomendar el tipo de lenguaje. Entonces, un lenguaje sencillo, amable, claro, entendible. Bueno, recomendar el vestuario, maquillaje y accesorios que se debe usar en el colaborador que hace las ventas de productos y servicios. Indicar aspectos importantes para el saludo, respuestas y solución de problemas que se deben realizar quien está al ingreso y salida de la organización. Bueno, establecer el lenguaje que debe utilizar la persona que hace y recibe llamadas, el tiempo de espera que debe tener en cuenta en la atención al cliente. Es que nomás ustedes se dan cuenta, ustedes son, pues, ustedes trabajan en retail, ¿no? Pero en los retail también, si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, ustedes no ven que hay como unos cajeros, los cajeros, o sea, no como que hay, sino que hay unos cajeros. Y el cajero en el retail, siempre uno ve que ellos establecen como una forma de atender al cliente. Y todos siempre hacen lo mismo. Al final hacen una pregunta, le preguntan a uno que si, bueno, creo que en el almacén es éxito, que si tiene telefonía de éxito, y otras preguntas y otras formas de abordarlo a uno, ¿sí? Entonces, así sean cosas sencillas, ellos tienen los protocolos. Uno los ve siempre muy bien uniformados, y en la disposición que tienen también con el cliente a solucionar un problema, qué pasa cuando hay una devolución, a quién deben llamar, etcétera, etcétera. Todos son protocolos, o sea, formas y procedimientos para hacer las cosas en el cargo de trabajo. Entonces, bueno, esta evidencia grupal son protocolos de atención al cliente, máximo 10 páginas, y esa pues obviamente que ustedes están trabajando en sus grupos, pues hay que hacerla en los grupos o en los equipos que tienen, ¿sí?
porque ahí dice evidencia grupal. Máximo, pues 10 hojas, ¿no? Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente, acceda al espacio RAD 2, guía 3, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, optimizando la experiencia del cliente, protocolo de atención al cliente. Ay, perdón. Sí, es la última que dice protocolo de atención al cliente. Creo que esta que está aquí en la guía me toca borrarla, pero básicamente es la que dice protocolo de atención al cliente. Bueno, y listos. Entonces, eso es la actividad. Entonces, para que vean que pues esta es una actividad que tampoco tiene un nivel de complejidad pues extremo, muy asequible a todos ustedes, a todas las personas que tienen experiencia a nivel comercial. Esto, un protocolo de esto pues lo podía hacer una persona que está en secundaria. Creo que a ellos, a algunos de ellos hacen ese tipo de actividades. O sea, personas que no tienen experiencia. Ustedes que tienen experiencia, pues muy fácilmente pueden hacer pues de manera creativa también la actividad. A veces ponen como mucha teoría, pues, a veces falta como de pronto un poco de ilustraciones, cositas así. Recuerden bien la presentación con hoja de presentación, norma ZAPA, que es con su buena hoja de presentación y todo, con todas las medidas que ustedes vean. Los integrantes del equipo, la fecha, dirigida al profesor Jesús Quijano, Jesús Enrique Quijano Caicedo, quien les habla, y cumplir con el tiempo, o sea, y no se dejen colgar ahí con esa actividad. Ustedes están en modo estudiar, entonces cuando uno está en modo estudiar, pues uno sabe que tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas de la casa y tiene que estudiar. Entonces, todos los que uno tiene, cuando uno tiene una profesión, sí, o sea, ustedes ven los ingenieros, abogados, médicos y todo, pues son personas que les tocó hacer eso, trabajar y estudiar y hacer algún sacrificio. Y también tenían vida de hogar, hijos, pero pues uno cuando está en modo estudio, pues tiene que ser organizado para sacar las cosas adelante. Y entonces, bueno, eso es lo que es la actividad. Ahora vamos a hablar un poquito como de los protocolos. Porque como yo les decía, digamos que en las organizaciones pues siempre existen esos protocolos, porque entonces ahí es donde ustedes, como se ve ahí, dice, es el conjunto de reglas de cortesía y urbanidad, que pues, son para las ceremonias, distintos tipos de actos que se pueden organizar como los actos oficiales regidos por protocolos institucionales. Esto como para identificar qué es un protocolo, ¿sí? Los actos del entorno laboral regidos por el protocolo empresarial, los actos que relacionan distintos países con culturas diversas regidas por el protocolo internacional. Entonces, bueno, consiste en la descripción de cada uno de los pasos para realizar un procedimiento, un servicio. Básicamente que de todo lo que hay acá, lo que es clave es esto. Consiste en la descripción de cada uno de los pasos para realizar un procedimiento o un servicio. Un procedimiento de servicio. Porque aquí en este caso la del impulso, el que vende, el que está en la salida de la empresa, todos ellos tienen unas normas comunes basadas en los usos y costumbres, luego tienen unas normas específicas en el tipo de protocolo que sea. Digamos que en la medida que hay protocolos, pues uno ya es una herramienta buena, porque ustedes se dan cuenta que en las empresas no todo el tiempo eh, están las mismas personas. O sea, por ejemplo, no todo el tiempo trabajan las mismas personas de impulso. De pronto uno cuando se da cuenta hay otra. Entonces, cuando existen esos procedimientos claros, los protocolos, entonces, tanto el que llega, pues ya sabe qué hay que hacer y siempre lo va a hacer. No hay, eso es como una ayuda, una herramienta. Bueno, yo creo que aquí dice protocolo, tipos de protocolo. Entonces, protocolo oficial o legal, en normas y leyes preestablecidas, aquel que queda reducido en el ámbito de la corona, el gobierno, la administración, el Estado, comunidades autónomas, corporaciones.
Esto pues ya son, claro, es que ustedes ven que también a nivel de la Presidencia de la República, del Senado, del Congreso, de las Cortes, pues todos ellos también tienen protocolos. Entonces, y esas son las normas y las leyes que los rigen para, pues, digamos, hacer diferentes tipos de cosas, para dirigirse al público, para, por ejemplo, hacer una proposición, una ponencia de una ley, bueno, todo ese tipo de cosas. Ya que el concepto de protocolo es mucho más, bastante amplio. Y el protocolo social, salvo el aplicado basado en la ley para los actos oficiales, no impone sino una que aconseja y da unas pautas básicas a seguir y si se desea la correcta organización y es el desarrollo de un acto, una comida, un cumpleaños, un bautizo, bueno, etcétera, etcétera. Claro, entonces, por eso es que, digamos, hay personas que estudian eso que llama el protocolo, ¿sí? Porque se dedican a los diferentes tipos de eventos. Entonces tienen que estudiar el tema de protocolo, eventos sociales. Y entonces, y claro, o sea, como ustedes se dan cuenta, este tema es muy conocido porque pues uno sí, ha ido muchas veces a diferentes tipos de eventos. Y uno contrata a una empresa para que le organice a uno el evento, ¿sí o no? Entonces que le organice a uno pues como la fiesta de, por ejemplo, un aniversario de alguien de la casa o de alguien de la empresa y se hace una reunión y todo eso pues obviamente tiene una organización, un protocolo, unas horas de llegada, unas horas de, no sé, los músicos, la comida, el acto social, no sé, una serie de cosas. Cómo se dispone un escenario, cómo se dispone, digamos, un salón, cómo se arreglan, cómo se organiza, se ordena, cómo se organizan las personas dentro del espacio. Todo ese tipo de cosas hacen parte de los protocolos sociales. Ya a nivel legal y de la presidencia, claro, imagínense ustedes, por ejemplo, digamos, cómo hacer un protocolo, digamos, para una sesión extraordinaria del Senado, de la Cámara de Representantes, o un protocolo, digamos, la visita oficial de un presidente de otro país y entonces llega oficialmente a la visita de nuestro país, entonces hay todo un protocolo para ese tipo de cosas, o como cuando vino el Papa, bueno, una serie de cosas, o sea que el concepto de protocolo está muy ligado a todas, a muchas actividades sociales de nosotros, ¿cierto? ¿Quién de ustedes tiene como experiencia con protocolos en la empresa? ¿Quién maneja el protocolo allá en la organización de ustedes? Los protocolos. Digamos que en temas de impulso y cuando uno hace así como un evento, se maneja un modelo de servicio. Bueno, Digamos bien, que está el saludar, está la eso. pregunta con romper el hielo con el cliente, conocerlo, preguntas cerradas, preguntas abiertas, pues ya ahí deriva un poco del modelo de servicio hasta cerrar la venta. Muy bien. Sí, y uno pareciera que cuando uno como usuario o cliente, pues llega a un sitio, pareciera que eso fuera espontáneo, pero no, ¿cierto? Todo es como ya debidamente planeado, debidamente organizado, debidamente entrenado, estudiado, pues para que, Sí, digamos, las cosas se puedan cumplir o lleguen a una meta o a un fin. Si no, eso claro, sería, sí, señor. ¿cómo? Eso sería, digamos, si eso no fuera así, mejor yo como fuera, ¿no? Pero de hecho, pues eso muchas veces pasa. Hay gente, por ejemplo, digamos, en la gente, pues las empresas y una familia, entre más desorganizada, pues arman cosas y pues hay desórdenes, ¿no? Que eso no se puede permitir, digamos, en una empresa bien organizadita, ¿cierto? Como le pudiera pasar a Correcto. personas de manera informal que hacen cosas. Uno no se puede permitir que en la empresa le pasen a uno cosas de ese tipo, así como muy informales, que entonces eso despista a la gente, a los clientes, etcétera, etcétera. Bueno, Sí, muy señor. bien. Entonces, bueno, entonces ahí está, mire, el protocolo empresarial combina las dos formas anteriores, es decir, conjunto de procedimientos basados en normas, usos y costumbres de la organización, plasmados en un manual de protocolo, donde se implica todos los ámbitos de la empresa con el fin de realizar diseño, ejecución y seguimiento de los objetivos corporativos.
Entonces, todo lo que tiene que ver con lo corporativo, el manejo, por ejemplo, el manejo de la imagen corporativa, todo tiene un protocolo. Bueno, sí, digamos que, además, que no fuimos para Corferias porque está una feria en la cual vamos a participar. Entonces, obviamente tiene que uno llevarse todas sus herramientas, todos sus recursos tecnológicos y todo, pero no puede dejar ahí el protocolo, sino entonces uno ni sabe cómo, uno no sabría qué hacer allá. Yo creo que si usted no lleva un protocolo, uno no sabría qué hacer. O sea, sería como algo muy que en frío. Entonces que digamos que el protocolo sirve mucho para eso. Y la cortesía es la parte fundamental del protocolo, es indispensable en el ámbito empresarial. Es importante tratar con educación tanto a compañeros como superiores, subordinados y mantener respeto por las jerarquías. En el entorno empresarial o laboral, cada rango está claramente diferenciado y fundamental que cada uno conozca su posición y lo haga respetar. Es que reconozca la posición de los demás y la respete. Sí, claro, o sea que todo el tema claro, el protocolo, todo protocolo tiene que tener su cortesía. Entonces, estos son temas que son muy importantes eh, para los grandes eventos, las grandes organizaciones. Y es que, y además, por ejemplo, todo eso, digamos que uno diría, bueno, pero esto cómo aplica. Uno a nivel de marketing, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en marketing, hay algo que se llama las 4P. Entonces uno dice, las 4P son ¿cuáles? ¿Ustedes sí se acuerdan? Profe, no es precio, Sí, promo, espéreme, precio, promoción, no me acuerdo bien. promoción, precio, promoción, ¿qué más? Ustedes hay uno que lo tienen todos los días, lo ofrecen todos los días. Producto, Producto. Producto. Y hay otro que ustedes también seguramente lo hacen porque sirve para impulsar los productos, la venta. O ya lo dijeron ahorita. Dijeron que precio, promoción, producto. Ah, producto. Y falta uno que es simplemente dónde ocurren las cosas. Aunque pues en las 4P se da como un nombre que se dice la plaza, pero digamos, la plaza es por ejemplo el punto de venta, o puede ser una feria, o bueno. Entonces esas son las 4Ps, el producto, el precio, la promoción y la plaza. Pero dentro de esas cuatro hay una que se llama la promoción. Y asimismo la promoción se divide en más cosas. La promoción de ventas, pero también la promoción se divide en algo que se llaman las relaciones públicas, porque las relaciones públicas permiten promocionar un producto, darlo a conocer, porque promocionar es dar a conocer, comunicar, informar, ¿sí? De visualizar. Entonces, la promoción tiene una parte por allá donde las empresas hacen relaciones públicas y ahí en las relaciones públicas es donde pegan los protocolos. Sí, porque para hacer relaciones públicas, entonces toca hacer como, digamos, eventos, eh, uno puede hacer foros, simposios, o participar, hacer relaciones públicas en una feria grande, pequeña, ferias empresariales, bueno, y ahí entonces es donde, digamos, las empresas pues manejan todos sus protocolos, normas de cortesía y ese tipo de cosas. Entonces, la regla de oro del protocolo empresarial es la información. Antes de visitar cierto país o comunidad es conveniente informarse sobre las tradiciones, costumbres típicas o digamos, antes de visitar o un país o, por ejemplo, o una empresa o ir a conocer una empresa. Pues aquí se habla como del protocolo empresarial porque a nivel pues ya muy macro, ¿no? Visitar cierto país o comunidad es conveniente informarse de sus tradiciones, costumbres típicas, zonas para no cometer ningún fallo. Entonces siempre, eso es la información, siempre uno estar bien informado sobre dónde uno va a llegar, a dónde uno va, a los que uno va a abordar.
En la presencia, tener una presencia agradable es muy importante para causar buena primera impresión, teniendo en cuenta la buena presencia, no significa únicamente vestir bien, sino portarse con corrección, con naturalidad, siendo sencillo y educado. Y mire que eso, por ejemplo, uno lo ve, yo les voy a decir una cosa, yo una vez fui a una feria, en Corferias, pero que no tenía nada de protocolos de atención al cliente, pero para nada. Y que debería uno pues decirle a ese gremio pues que uno lo capacitaría. Y ellos, es un gremio que es bien bueno, bien importante, bien trabajador, muy creativo, que es por ejemplo el gremio del calzado. Entonces yo me acuerdo que, del cuero y el calzado, entonces me acuerdo una vez que fuimos por allá a una feria del cuero y el calzado y pues por allá, digamos, en cada stand, unas personas por allá metidas, hablando por teléfono, mirando el computador, una serie de cosas y nada que ver con el cliente. Entonces, por ejemplo, se acercó el cliente y comenzó a mirar y esto y no había ni protocolos de muy buenos días, bienvenido, ¿sí? ¿En qué lo podemos estar sirviendo? Esto y eso y lo otro. Entonces, abordar al cliente, ¿sí? Nada de ese tipo de cosas. Y eso era pues como uno desfilaba por eso y una feria un poco muy opaca. Simplemente porque falta todo ese tipo, digamos, de cosas que no, hay personas, hay industriales, empresarios, pequeños empresarios que son muy buenos para hacer sus productos, para hacer diseños creativos o innovadores, pero en los temas comerciales, con el tema, digamos, de la comunicación, no están muy bien entrenados. Entonces, a ellos les parece que, digamos, ellos son los importantes. Entonces, si la persona, pues, de malas o de buenas, si entra, si está interesado, pues, entró y miró y entonces, y el otro, si quiere, pues, se para y lo atiende, porque, pues, está ocupado con algo, ¿no? Entonces, es personas que no están muy preparadas para atender los clientes, o sea, no entienden esa dinámica comercial. Los protocolos a veces entonces sirven para eso porque muchas veces también en los puestos de trabajo, digamos, esos sitios, dejan a personas que no son ni el dueño o personas asociadas a la empresa, entonces personas un poco les interesa o no conocen. Entonces es muy importante que siempre se tenga herramientas pues para atender al cliente. Categorías y clases. Es conveniente conocer las categorías sociales, políticas, económicas del lugar que se va a visitar. Dominio, hay que ser mucho más humano y empatizar con el interlocutor para conseguir y comprender su postura y dominar una situación. Si no se da el caso, puede parecer inseguro y generar desconfianza. Entonces el tema de la seguridad también es clave. Y la empatía, la seguridad y la empatía. Porque es que también ahora digamos, otro situación que puede pasar es que la gente piensa que todo el mundo sirve para vender, para la parte comercial. Sí, entonces, por ejemplo, hay gente, ay, no, pues, démele este puesto a mi muchacha, así sean ventas, no importa, así sean ventas. Y resulta que por una de las actividades que es mucho más importante, que es bien clave, es todo lo que es vender, la comunicación, la presentación de los productos, y para eso hay que estudiar y ser muy profesional, porque estas actividades son las que están de cara al consumidor, al cliente. Y el cliente y el consumidor es el que deja el dinero y el dinero es el que deja todas las utilidades de la empresa. Entonces uno no le puede dejar en manos de cualquiera esa responsabilidad. Tiene que ver con los clientes de la empresa, con los que vienen a satisfacer una necesidad con ese producto que tanto yo me esmeré en hacer y construir y diseñar. Como los pobres paperos o los agricultores hoy en día por allá. Imagínense los agricultores por allá pidiendo una platica. Ustedes saben, por ejemplo, que el bulto de papa está a 30.000 pesos, la carga, o yo no sé, bueno, 30.000 pesos, imaginen un pobre agricultor, tiene que solo ganarse 30.000 pesitos por una carga de papa. Cuando toda la otra cadena, entonces todo el intermediario, que es el que sí, el que lleva el producto al consumidor, el que hace todo el mercadeo, la venta, ¡pum! Se ganan un poco de plata con esa intermediación. Todos los intermediarios siempre les va muy bien.
Y el pobre productor, como no sabe de ese tema, de los temas de vender, de mercadear, de promocionar, entonces él, de ese margen se lo da a otro por allá que venda su papita que él le construyó. El que hace el calzado, pues también. Y así muchos productores que en vez de ellos, pues deberían aprender muy bien ese tema de la distribución, de la comercialización y todo, pues como para que no se queden en otras manos y que los que hacen un verdadero esfuerzo, pues también participen de eso, ¿no? No quiere decir que también el sector comercio no sea importante, pero, pero a veces, digamos, los pobres productores, pues terminan, pues no, digamos, recogiendo dentro de todas esas utilidades del mercado lo que ellos se merecerían. Entonces, importante eso. Reglas de oro del protocolo. Entonces, las limitaciones. Reglas de oro del protocolo empresarial. Entonces, es importante conocer las limitaciones tanto propias como contrarias para así sacar provecho de los puntos fuertes propios frente a los débiles ajenos. Entonces, seguridad. Es conveniente ser precavidos con los documentos que se manejan, las ideas que se plantean, ya que hay muchas partes de un negocio que son susceptibles de ser robadas. Respeto, es quizá la norma más importante. Ser una persona atenta ante todo, respetuosa es primordial en cualquier tipo de relación, especialmente en las relaciones laborales y empresariales. Los protocolos siempre hablan de eso, de la interacción y las relaciones entre las partes. Entonces, eso, y entonces sí, pues hay unas reglas de oro pues para manejar este tipo de cosas. Bueno, ahí vamos mirando algunas cositas importantes de esto. Y entonces ahora si vamos al protocolo de atención al cliente, ya vimos como de manera general qué es el tema de protocolario, que hasta para salir a jugar un partido de fútbol hay un protocolo, hay protocolos. Bueno, que son sencillos, pero que pues son importantes. No es salir allá a jugar un partido y cuando se juega un partido de fútbol o se, por ejemplo, otros encuentros deportivos, al menos, por ejemplo, los equipos se presentan, entonces se muestran allá y ahí suena un himno, un acto, hay un acto, ¿cierto? Ignoración, ¿Cómo? ¿En dónde? los signos nacionales. Sí, exactamente. Entonces, siempre hay como, digamos, algo, siempre hay algo protocolario, digamos, en ciertos tipos de eventos, que no es salir así porque sí, sino que, digamos, hay como todos unos actos simbólicos, presentación, ¿sí? Saludos, y luego, pues, sí se da, digamos, la actividad, que sería diferente a simplemente pararse allá en un barrio, y entonces el uno por acá y el otro por acá, y ya. Entonces, todo ese tipo de cosas es bien importante. Los protocolos de atención al cliente son la manera de fomentar en la organización la forma de actuar frente al cliente. El protocolo debe ser un documento que unifique los conceptos y criterios que llevan a cada colaborador a respetar y prestar una buena atención al cliente. Claro, sí, bueno. Es que esto de siempre, por eso es que las personas que trabajan con clientes son personas profesionales. Sí, por eso hay que estudiar siempre, porque es que los clientes, digamos, es como lo más importante, digamos, de la organización, y entonces cómo lo ven ellos a uno, cómo uno los aborda, cómo uno soluciona sus problemas, satisface sus necesidades, y pues obviamente cuando uno está bien organizado y preparado, pues lo va a hacer de una manera mejor, más tranquila, bien organizadita. Entonces, este protocolo documenta y explica la forma de actuar de los empleados a la adaptación del cliente en el proceso de ventas. Este documento detalla los procedimientos de interacción con el cliente. También debe contener planes de contingencia en caso de que deba reaccionar frente a alguna situación que se presente. Ese instrumento que agrupa criterios explica procedimientos que se sea de los colaboradores, la conducta que deben tener con los usuarios y clientes y los procedimientos adecuados con la relación de la atención que se quiere brindar en cualquier canal de contacto. Sí, pues sí, ese protocolo, digamos que es como organizarnos, ¿no? Decir, tener unos criterios comunes.
en saber que hay varios colaboradores. Porque si no, entonces todo el mundo, es que eso sería una locura que todo el mundo hiciera como lo que le pareciera, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, usted puede llegar, ah, no, que yo llegué de tal empresa, el otro llegó de otra empresa, ah, no, que es que allá hacíamos de esta manera, no, que es que yo vengo, de donde yo vengo, eso trabajamos era así. Y el otro, no, pero si es que la situación eso es así, así, porque no es que yo considero que uno debe hacer tal cosa. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, entonces mejor usted sigue esos protocolos, hace lo que le toca, hace caso con lo que le toca hacer y maneja su protocolo sin ningún problema. Ese protocolo lo orienta para que usted siempre se guíe cómo hacer las cosas. Él orienta al cliente también, porque él se siente atendido de una manera bien organizada, sabe que hay un profesional al frente suyo, de él. Entonces, por eso es muy importante. El protocolo de servicio al cliente, pues bueno, es una herramienta importante para capacitar a los empleados y de capacitar que llegan a la organización y que ahí están las instrucciones de cómo atender al cliente en cada uno de los procesos que se llevan a cabo y que tienen que ver con una buena atención. Claro, por ejemplo, en un protocolo de servicio al cliente o en una venta, pues en algunas empresas la venta pues tendrá todo el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presentación de ventas. Entonces, ellos dirán, bueno, la presentación de ventas tiene que tener tales características, de durar mínimo tanto tiempo. Luego, ¿cómo manejo las objeciones? Entonces, usted debe contestar de esta manera. Nuestros estándares son estos, cuando, digamos, la gente pregunte por nuestros productos. Bueno, y al final usted tiene que cerrar la venta, entonces para cerrar la venta nosotros le sugerimos que haga de tal manera, así, 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 porque eso es lo que es efectivo. Casi siempre en esos, digamos, hay unas, como empresas, digamos, de esas empresas de multinivel, ellos sí tienen bien, bien establecido cómo hay que hacer las cosas. Sobre todo porque como allá lo que se forman son como dijera yo, redes. Entonces, si uno forma una red y uno no llene como unos procedimientos claros, mejor dicho. Entonces, hay muchos que saben, si usted hace esto, a la fija le va bien. Porque entonces hay gente que llega y dice, no, es que yo sé que eso considero que eso se hace así, que es que yo tengo experiencia. Y ellos dicen, no, si usted tiene que, mire, haga acá esto, esto, esto y esto. Y ahí, así es que hemos vendido, así nos hemos mantenido en el tiempo. Y así pasa siempre con todas las empresas. Los protocolos de servicio al cliente ayudan a evitar pérdidas financieras, ya que una mala atención al cliente cuesta mucho dinero a la empresa por la pérdida de uno de ellos o por la mala publicidad que se les puede hacer al servicio recibido. Según un estudio, algunas empresas de 16 países perdieron 338 billones de dólares por la mala atención al cliente. Uy, claro, la mala atención al cliente sí que genera pérdidas. Sí, o sea, sí, porque digamos uno, pues sobre todo cuando hay muchas, digamos que hay un mercado competido. Entonces, no, y es que de hecho uno deja de entrar a un negocio por una persona, ¿sí? ¿No les ha pasado lo mismo? Sí, claro. Yo me Donde a uno lo acuerdo, atienden. claro, y uno a veces, uno deja de entrar como a un punto de venta, ¿no? Porque muchas veces no alcanza a trascender a la marca. A mí sí me pasó como en una de esas tiendas de conveniencia que pues no me atendieron tan bien, que simplemente pedí un vaso adicional, ¿no? Entonces, ¿será que se puede regalar un vasito adicional? Porque es que, pero es que eso no se lo puedo vender porque es que eso está dentro de mi inventario un poco de cosas. Ah, no, tranquila, gracias. Y así de una manera un poco fuerte, brusca, como si, digamos, si me estuviera haciendo un favor, como si yo no estuviera pagando, bueno, un poco de cosas. Entonces simplemente, y uno ahí que hace, uno como que, uy, pasa por ese punto de venta y uno ya no quiere entrar ahí, a ese punto de venta. De pronto uno, bueno, está en otra, la marca está en otro lado, no, bueno, creo que uno sigue de pronto siendo fiel o leal o si tiene la necesidad de entrar, pero cientos puntos de venta, las mismas personas
que tienen pésimos protocolos de atención al cliente, salen, o sea, la gente sale huyendo. Es que simplemente si uno no se siente, digamos, ¿cómo se llama? Atendido, no hay una empatía. El vendedor considera que es como si fuera el dueño, no el dueño, sino como si el que impusiera las reglas. Entonces, ahí se pierde mucha plata. Y de hecho, sí, mire que han hecho esos cálculos de todo lo que se pierde por una mala atención, porque no hay buena atención al cliente. Eso sí es increíble, pero pasa. La estandarización de los procesos garantiza que con el protocolo de atención y servicio al cliente, las operaciones y procesos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad de la empresa. Entonces, sí, eso ya se vuelve un estándar de calidad. Claro, entonces luego, eso, cuando uno viene y pide las certificaciones de calidad, claro, es el protocolo y todo en los estándares de calidad apunta a los clientes. La mayoría de cosas, o al cliente interno o externo. Todo, digamos, en los procesos de calidad, siempre todo apunta al cliente. Muchas veces, de pronto, hay algunos que están sobre el producto, pero pues todo depende, digamos, de lo que el cliente espera. Pero básicamente el cliente es el eje central de todos los procesos. Bueno, la percepción. La mayoría de los clientes tienen una percepción de que los representantes de atención al cliente le van a hacer vivir una buena experiencia independientemente de quién los esté atendiendo. Todos los empleados deben realizar el mismo trabajo siguiendo las mismas recomendaciones, lo cual permitirá que poco a poco se perfeccione el servicio por todos. No, claro, por ejemplo, mire que cuando hay un buen protocolo, una buena atención al cliente, se piensa sobre todo en no perder ese cliente, ¿cierto? Porque es muy costoso perder un cliente para una empresa, eso vale plata. Yo, de mi punto de vista, de mi experiencia, me acuerdo, no sé si esta anécdota la he contado alguna vez, yo entré como a una marca de perfumes, bueno, yo voy a decir el nombre, se llamaba La Riviera, o se llama porque todavía existe. Bueno, entonces ahí me atendió como un vendedor y él también tenía pues su protocolo de atención al cliente. Entonces él me abordó de una vez y pues él me fue llevando, me fue preguntando y el muchacho él sobre todo tenía un interés por salir de un tipo de producto, o sea, sacarlo seguramente. Era un producto que estaba como en una promoción, o sea, un perfume en promoción a un precio muy, digamos, muy asequible, más barato. Entonces el muchacho me fue llevando ahí, me fue llevando hasta que, ¡pum!, digamos, el muchacho logró, digamos, captar mi atención, me explicó toda la situación y yo llevé, terminé adquiriendo ese perfume. Bueno, y entonces, digamos, cuando uno va a una perfumería, digamos, a una, sí, perfumería, pues a uno simplemente tiene que uno, pues, aplicarse el producto, si no, pues, eso está también de los protocolos, digamos que para que se vea la experiencia de entrada, la percepción, bueno, todos los aromas, la cosa. Entonces, yo me llevé el producto, el muchacho obviamente, pues, me aplicó el producto, digamos, también en la perfumería hay unas zonas que pues, el buen vendedor debe saber dónde perdura el olor, la fragancia de un perfume. Entonces, bueno, sí los terminé llevando y todo. Y resulta que cuando llegué a la casa, digamos que llegar a mi casa fue en un lapso, por ejemplo, no sé, mientras hice algunas otras vueltas, en mi casa estaba como a la hora y media, ya estaba en mi casa. Y entonces, bueno, llegué a la casa y cuando yo, pues, fui a mirar el olor de la fragancia que me han aplicado, digamos, al lado de la mano, ahí en la muñeca, y ya el perfume se había desvanecido, ya no olía nada, se había completamente desvanecido. Claro, entonces yo dije, no, pues, pucha, yo compré este perfume, sí era barato, pero pues igual hubo un descuento importante, pero sí se hizo una inversión importante. Entonces yo dije, no, jue máquinas, man, todo lo que yo pensé para comprarme un buen perfume, sí, que yo tenía esa plata, la destiné para eso, pues porque además el tema de los perfumes es como es un tema como de una experiencia personal,
tiene que ver con la forma de ser de cada quien. Entonces yo me sentí muy defraudado con esa situación. O sea, ese vendedor me llevó ahí y entonces me entregó, me hizo llevar un producto que a la hora que él estaba muy interesado porque seguramente el producto no era las más altas calidades, pero había que hacerlo rotar y vender. Entonces yo terminé comprando ese producto, pero yo llegué a la casa y ya estaba completamente defraudado, no solamente porque sabía que el producto no me iba a ser muy bueno, y segundo porque había perdido como una plata y ahí sí sentí que había perdido la plata. Entonces, bueno, yo estuve un poco ahí como eh, con la frustración, pero de pronto dije, no, yo voy a ir, yo no, yo me siento mal, me voy a volver allá y voy a hablar de y yo ya había abierto el frasco, imagínense, ya lo había aplicado, o sea, el empaque ya había desenvuelto, sacado la caja, bueno, pero sin embargo dije, no, yo me voy para el punto de venta porque esto yo no considero que sea justo uno, digamos que perder, o sea, toda esa frustración por el dinero, por el producto. Entonces me fui para el punto de venta de nuevo. Y entonces yo llegué y abordé, digamos, ¿cómo se llama? Al vendedor. No, pero es que tal cosa que no sé cuánto. Es que usted ya lo abrió, es que usted no sé qué. Entonces yo dije, no, pero no, es que ahí es donde una persona debe entender que, por ejemplo, hay productos que lo más importante no es el precio, esa no es la variable más importante. En este caso habían otras variables, digamos, más psicográficas, de psicografía, que eran importantes en este caso para mí como cliente porque tenían que ver con una percepción, con una experiencia, ¿sí? Entonces, el muchacho, como si me estuviera vendiendo, no sé, como otro producto. Es que hay productos que la variable que predomina para venderlos no es el precio, mientras hay otros que sí, como los productos de gran consumo, el arroz, los detergentes, no sé qué, pues el precio sí es clave, pero hay otros que no, una tecnología. Es que de hecho a mí me han pasado varias cosas por uno hice por la variable precio y no atender otras cosas, la calidad y eso. Entonces, bueno, de todas maneras yo me quejé ahí, entonces yo estaba insatisfecho ya en el punto de venta, entonces el muchacho, bueno, yo dije, no, pues yo quiero que me atienda el jefe, su jefe, y entonces salió inmediatamente la niña, la señora, era ya una señorita, pues ya un poco más madura, y entonces inmediatamente yo le conté el caso y pone, ya estableció su protocolo, ya sí sabía que valía al cliente. Me dijo, no se preocupe, tranquilo, o sea, nosotros sabemos, yo lo entiendo. Usted, pues claro, usted quería otro producto y obviamente aquí usted va a salir con el producto el que usted quiera, que se sienta satisfecho. Entonces, escoja su producto el que usted quiera. Entonces me llevó, volvimos a mirar. Y bueno, yo creo que llevaba en mente una marca y realmente terminé llevando la marca que llevaba en mente, que uy, era realmente algo espectacular. Y ella me dijo, lo único pues que te puedo pedir es que pues debes pagar un poco la diferencia porque será un poquito más barato, este es más caro, pero eso es todo. No importa que usted lo haya abierto, tranquilo, eso nosotros nos encargamos de la cosa, usted llévese su producto, no se preocupe. Y pues obviamente ella me llevó al producto, yo ya probé lo que me gustó y todo, obviamente ella dijo, pues claro, es algo muy bueno, pues tiene que ser un poquito más caro, y me llevó a eso, y claro, yo ya después salí contento, ¿cierto? Cuando ya llevaba mi producto, ya no había perdido la plata, y entonces entendí que en ese punto de venta había una profesional que conocía muy bien de mercadeo, sabía muy bien de los clientes porque entendía muy bien la importancia de no perder un cliente. De hecho, pues yo después con el tiempo seguí comprando productos en esa marca, en ese punto de venta, porque iba a la fija, sabía que tenía la confianza de ir ahí. ¿Todo por qué? Porque entender la importancia de un cliente. ¿Sí? Entonces, hay uno, cuando se enfrenta usted al tema del cliente, usted no puede, ay, es que voy a perder no sé qué, esta plata aquí, es que no, o sea, la importancia de un cliente en el tiempo es muy valiosa y imagínese todo el conjunto de clientes que sostienen los negocios, porque es que los clientes son los que sostienen el negocio, las utilidades. Si uno no tiene clientes, pues no tiene nada. Si uno no tiene clientes, no tiene empresa.
Por eso tiene la percepción, ese tema, la mayoría de los clientes tienen la percepción de que lo repetición al cliente le ven a hacer vivir una buena experiencia. Sí, estamos hablando, les conté lo de la experiencia. Independientemente de quien esté atendiendo, todos los empleados deben realizar el mismo trabajo siguiendo las mismas recomendaciones, lo cual permitirá que poco a poco se perfeccione el servicio por todos. Y así en todo. O sea, si usted vende tecnología, si usted todo lo que venda tiene que ser así. El cliente es el eje central. El cliente paga mi sueldo. Es que eso es lo que deben entender las personas, que el cliente es el que paga el sueldo de uno. Si no hay clientes, no hay sueldo, no hay empleo. Entonces, por eso, todos estos temas son claves. ¿Qué reflejan los protocolos de servicio al cliente? El protocolo forman parte de la política de servicio al cliente de toda la compañía y son la principal herramienta para que cada colaborador conozca el grado de responsabilidad que tiene al momento de interactuar con cada cliente. Claro, entonces ya el protocolo entra dentro de una política. Por ejemplo, si la política de servicio al cliente, entonces son políticas de calidad. Y entre las políticas de calidad está la de servicio al cliente. Todo aquí hay que hacerlo, en esta empresa tiene que ser con calidad, desde el producto hasta el servicio. Eso es lo que siempre se pide en las organizaciones que son de una gran reputación, ¿sí? Que son muy, muy serias, que son muy estables en el mercado. Entonces, por eso los colaboradores deben conocer el grado de responsabilidad que tienen al momento de interactuar con esos clientes. El conjunto de reglas que debe seguir el asesor de contact center, por ejemplo, cuando la forma de comunicación que debe mantener con el cliente, los procesos de la interacción dependiendo de la necesidad del cliente y el trato que debe mantener durante la interacción. Porque es que ustedes no se dan cuenta, bueno, inclusive cuando uno mismo llama, ustedes no se han visto que uno llama como también a las EPS. Ellos también tienen unos protocolos, aunque hay algunos que pues esos protocolos son bastante irregulares y no se da esto aquí, mire. Los procesos de interacción dependiendo de la necesidad del cliente, el trato que se debe mantener durante la interacción. Hay gente que no tiene esos protocolos del cliente, pero las EPS y esos servicios de salud, como tienen una modalidad que son oligopolios, ¿sí? Entonces, como de mala, pues si a usted no le gustó así, pues de todas maneras nosotros somos los únicos que le prestamos el servicio por el momento. Y la persona por allá, "Ah, es que yo necesito porque necesito ver al médico de no sé qué". No, que es que no hay agenda. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Por lo general, cuando, digamos, unas organizaciones tienen la modalidad oligopolio, siempre esos protocolos no son tan buenos. Por ejemplo, hay algunos operadores también, operadores de servicios que también les pasa lo mismo, pero hay unos que también son muy buenos. Los operadores, digamos, de servicios de telefonía celular, etcétera, etcétera. Hay unos que tienen unos protocolos muy buenos, el servicio es muy bueno, pero hay otros que de pronto no. Y entonces a veces ellos dan por hecho que porque son como el oligopolio. Entonces, de malas si no puede, no, es que yo no le puedo atender eso, es que yo no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando hay algo más competido, que uno puede tomar una decisión, pues entonces la cosa se va mejorando. Eh, entonces, por eso siempre, pero pues digamos, lo ideal sería que siempre, digamos, se mantengan esos buenos protocolos de atención al cliente y que se tengan en cuenta todo eso, sus necesidades, sus problemas y el trato que se le da a ellos, pues debe ser siempre el mejor. La función principal del protocolo es actuar como un manual de proceso que le permitirá a la compañía mantener una estandarización de esto, o sea, una estándar. Que mañana se fue Pedro, entonces llegó Juan y Juan ya sabe también qué es lo que hay que hacer. En lo que atención al cliente se refiere, le garantiza un trato coherente, efectivo y lo más importante, dará una línea fija permanente de acción para el área de servicio al cliente de la compañía. Claro, una compañía no se puede dar el lujo de que un personal de su compañía haga lo que le parezca. Entonces, eso es importante. Procesos y procedimientos en los departamentos de servicio al cliente de las organizaciones, dependiendo de políticas internas, se pueden generar varios procesos que pueden estar enfocados en las diferentes necesidades de los clientes. Bueno, denme un segundo. Denme un segundo, ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes aquí. Tengo que atender una cosa aquí.
Bueno, ya estoy con ustedes un segundo, denme un segundo. Bueno, la función principal del protocolo es como actuar como manual de proceso que le permitirá a la compañía mantener una estandarización de estos. En lo que a la atención al cliente se refiere, le garantiza un trato coherente y efectivo. Lo más importante, dará una línea fija y permanente de acción para el área de servicio al cliente. Procesos y procedimientos en los departamentos de servicio al cliente de las organizaciones y dependiendo de su política interna se puede generar varios procesos que pueden estar enfocados en según las diferentes necesidades de los clientes. Sí, ahí sí dependiendo, digamos, ¿cómo se llama eso? Dependiendo de el nivel de complejidad de cada organización, pues entonces tendrán varios procesos enfocados al cliente. No, pues digamos, por ejemplo, ahí como en la guía que dice entonces, que está el protocolo para el de ventas, el protocolo para la impulsadora, para los que atienden afuera de la empresa, que reciben a los clientes. Bueno, elementos, documento, protocolo de servicio al cliente. Entonces, primero, definir la cultura de la organización. Comprende la misión, valores, principios, creencias, cultura de servicio y tipo hacia el cliente. Claro, o sea, por ejemplo, en la misión y la visión, pues, y valores, pues, hay muchas veces establecido qué es lo que hace la empresa, hacia dónde va la empresa, ¿sí? Y cuál es su forma de ver de ver, digamos, de sus valores. ¿Quién soy, cómo actúo, cómo actuamos, cuál es nuestra cultura, los principios, la ética, la solidaridad, todo ese tipo de cosas. Y la cultura de servicio es satisfacer clientes. Pues que es que, digamos que, sobre todo hoy en día, pues que digamos que está tan competido todo, ¿no? Entonces que cada cliente, pues es muy valioso tenerlo. Pues pucha, todo lo que vale tener un cliente, increíble. Especificar las funciones de los empleados. El protocolo de servicio al cliente sea una guía que incluya las funciones, áreas de competencia, jerarquía y todos los datos necesarios para contactar a cada empleado. Claro, es una guía
incluye funciones, áreas de competencia y jerarquía. Y saber, claro, dónde está cada empleado, quién es, cómo contactarlo. Bueno, elementos del documento de protocolo. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer también, definir qué es un buen servicio, ofrecerles excelentes productos y un excelente servicio al cliente con el que los consumidores se sientan cómodos y respaldados. Establece reglas fundamentales de un representante del servicio al cliente. Entonces, reglas, estándares de calidad que deben operar los representantes de servicio al cliente con qué tipo de lenguaje en dirigencia a los clientes, formal o coloquial y el tono de las conversaciones serio o amigable. Todo depende también del grado de cada empresa, cuál es como la personalidad de la empresa. Por ejemplo, mire, hay una cosa, aquí en Colombia, digamos que hay un tema de que todos los estándares de calidad son muy rígidos, ¿no? Entonces las normas ISO, no sé qué, 14.000, 9.000, no sé cuánto mil, tienen todos unos estándares en todos los procesos para que sean de calidad, tienen que no sé qué, bla, bla, un poco de cosas. Entonces inclusive cuando llegan ahí esas entidades como ¿cómo se llama? A hacer las evaluaciones del tema de la calidad para que una empresa obtenga su certificación en calidad, hizo no sé qué, hizo no sé cuánto. Pero eso depende, digamos, del nivel, digamos, del país, de cómo se garantiza la calidad. Porque, por ejemplo, digamos, ese tipo, digamos, de normas y todo, si uno se va en Estados Unidos, por ejemplo, entonces usted entra a una empresa u organización como Google, y Google es totalmente lo contrario a esas normas, que son muy, muy, muy atenidas a normas y la norma no sé qué, que dice tal cosa. Entonces, en Google hay más, digamos, en esa empresa como Google hay un poco más de flexibilidad frente al trabajador, flexibilidad en los horarios, en los metas, digamos, trabajan más sobre metas y objetivos, eso es lo importante. Para ellos lo más importante es que se cumplan los metas y los objetivos y que el personal esté alegre, contento y satisfecho con lo que hace y cómo se siente atendido en su puesto de trabajo. Entonces, si llegó el muchacho, entonces el muchacho es algo informal, muy moderno, muy joven, con un poco de cosas. Pues el muchacho tiene todo ese tipo de cosas, pero es buen trabajador, cumple con los objetivos de que la empresa definió, metas, objetivos, y el muchacho cumple con la misión de la organización, todo. Entonces, todo eso, todas esas reglas son diferentes de acuerdo al tipo de personalidad de cada organización. ¿Sí? Entonces, por eso, hay entre los protocolos por allá en esa empresa. Por eso, digamos, uno puede decir que es de las empresas más importantes a nivel mundial, porque Google tiene información de todo el mundo, casi de todo el mundo. Google tiene como la información casi de todo el mundo y pues, tiene muchos millones y es muy amigable, está dentro de la vida de cada persona, de todos, muchos seres humanos. Entonces, es una de las empresas más importantes. Muchas veces dicen que la historia se puede dividir, la historia moderna, entonces, antes de Google y después de Google. Eso dicen algunos, uno no sabe. Bueno, dice, describir los protocolos de interacción con los clientes en cada uno de los canales. Entonces, las empresas con varios canales y el protocolo es diferente. Cada uno de estos canales se dirige a un público distinto. Entonces, a nivel, claro, entre más complejo, pues obviamente todos los protocolos se vuelven más diferentes, más complejos, más detallados. Entonces, bueno, el canal, por ejemplo, el canal presencial. Entonces, punto de atención presencial de clientes y la fuerza comercial, donde pueden preguntar acerca de los productos y servicios, también realizar diferentes trámites, así como también reflejar alguna queja, por ejemplo, el módulo de información de un supermercado o la recepción de un hotel. Entonces, ahí, claro, o sea, por más que seamos digitales, pero de todas maneras siempre, pues nosotros estamos interactuando con diferentes tipos de negocios, ¿no? Esto va a ser difícil que cambie, pero con el tiempo ahí está cambiando un poco, ¿no?
Pero eso depende también de las culturas, ¿no? De las culturas, los países, de las formas de ver la vida. Sin embargo, pues también hay canales electrónicos. Este canal utiliza tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para facilitar el acceso por parte de los clientes a la información veraz, pertinente y en línea sobre los servicios y productos que ofrece la empresa. Messenger de Facebook, chat de la página web, Instagram, etcétera, etcétera. Claro, entonces ahora pues todas las empresas tienen que estar en todos los canales porque también los clientes son diferentes. Hay clientes tradicionales, hay clientes digitales que no tienen tiempo o utilizan su tiempo en otra cosa, mientras otros sí se van a tener una experiencia en algún sitio de manera presencial. Pero que hoy en día eso es un poquito como agitador porque usted llega a un banco y ve toda esa gente sentada y espere, o no sé, o que otros tipos de sitios, o usted va a un cable operador y va a hacer un pago y eso también un poco de colas. Entonces hay gente que es más electrónica, no, yo hago mi pago de manera digital o solicito tal servicio por un chat. Canal impreso. Este canal hace uso de un medio físico como el papel para lograr la comunicación con el cliente, facturas, folletos, cartas, circulares, notas de cobro. El canal telefónico centra la atención y asesoría telefónica del que dispone el cliente, aprovechando la funcionalidad de voz y el texto presente en la línea telefónica para informarse acerca de los servicios y productos de la empresa o también realizar algún reclamo. Es bien importante, digamos, que todas las empresas tienen todos sus diferentes tipos de canales con los cuales interactuar con los clientes. Elementos, documento, protocolo al servicio al cliente, plan de contingencia, situaciones no previstas o inesperadas como comunicar al cliente con una técnica especializada o darle seguimiento posterior de acuerdo a las posibilidades de esa empresa con el objetivo de resolver lo antes posible cualquier eventualidad. Que eso sí, eso sí que es importante porque se presentan diferentes situaciones, o sea, uno no puede dejar a un cliente como inconforme. No, pues no, es que yo no le puedo ayudar porque eso, porque lo otro, porque no sé cuánto. Es que las políticas de la empresa cambiaron. Es que usted sí tenía esa cita, pero fue que se la cancelaron. Así no, me pasó a mí ayer. Entonces, entonces, si pasa alguna eventualidad, hay que ayudar al cliente que la solucione de la mejor manera, que se resuelvan lo antes posible esas eventualidades. La manera de estructurar el protocolo al cliente, el servicio al cliente dependerá de cada empresa, el sector económico en que está ubicado, así como las preferencias de las personas encargadas de elaborarlo. Sin embargo, en cualquier proceso de servicio al cliente se pueden identificar 4 etapas. Claro, eso depende de quién lo haga, de la creatividad, hasta el mismo dueño de la empresa a veces depende la experiencia que tenga el dueño de la empresa, pero sin embargo deben tener algunas etapas como apertura o inicio, entonces inicia con una bienvenida, un saludo que permita la acogida del cliente de manera que se sienta tratado con respeto y consideración. Que a veces eso parece como fuera como algo simple, pero súper importante, como yo les decía en ese tema de la feria, el cuero y el calzado, que no hay nada peor que la indiferencia de un sitio donde uno va a comprar algo, donde al menos está interesado en ver alguna mercancía. Análisis y comprensión. El objetivo es escuchar las necesidades y peticiones realizadas por el cliente. Justificar. Cumple con el objetivo del cliente, por lo tanto, es diferente de uno a otro cliente manejar las objeciones. Y solución o cierre en este punto se debe buscar la resolución de las inquietudes buscando la satisfacción del cliente y despedida. Claro, ya aquí en la última ya tiene que haberle resuelto las inquietudes, el problema.
que la persona se vaya satisfecha. Pero básicamente la estructura del protocolo de atención al cliente, miren. Bueno, la etiqueta de las normas de cortesía, entonces las organizaciones para cumplir con los estándares de calidad deben cumplir la etiqueta, que es una norma. Entonces, etiqueta es una norma que se debe respetar en ciertos lugares, las formalidades de usos, costumbres y estilos. Es importante teniendo en cuenta que varían las formas de vestirse, presentarse y comportarse dependiendo de la cultura de cada región o país. Claro, obviamente que sí. Pues cuando usted, por eso yo les decía al principio que ustedes están representando a una organización o empresa, que cuando uno representa, ¿usted de qué empresa es? Ah, esos son de tal sitio, dependiendo si la empresa le pone cuidado a eso, ¿no? Entonces a uno lo pueden tratar bien o mal. Ah, es que ustedes, es que esos son de tal no sé qué. O de pronto, estos son de tal de tal negocio, entonces venga, no sé qué. Le dan la importancia. La cortesía es parte fundamental del comportamiento de los seres humanos, de buenas costumbres. Las normas de cortesía y la etiqueta son un fenómeno cultural donde se expresan las buenas costumbres o reconocimiento de las normas sociales correctas y adecuadas. Cobran importancia, o sea, las normas de cortesía y etiqueta cobran importancia debido a que son características que no se identifican, claro. Esto no se identifica como seres humanos. Nos permite mantener buenas relaciones interpersonales y de convivencia social, como también nos genera un ambiente de respeto entre todos. Este tipo de cosas, imagínense que hay gente que le da muy bien en la vida porque, por ejemplo, saben, saben del manejo de las relaciones públicas. Que uno para que le vaya bien en muchas cosas, uno debe tener buenas relaciones públicas, cosa que a veces uno no le pone como el énfasis que debe ser. O sea que uno debe de tener buenas relaciones. Entonces platicó la etiqueta, las normas de cortesía, así que son importantes para eso. Uno a veces se debe encontrar con uno una vez se encuentra con personas que uno después con el tiempo, uy, tal vez uno las necesite. Cuando uno ha hecho una buena interacción con las personas y todo le ha ido bien. Entonces tener buena etiqueta y normas de cortesía que son importantes, dejan muy bien para a la empresa. Dentro de la organización la gente se siente bien, porque hay cortesía, hay respeto, buen ambiente. Por eso dice que se permite mantener las buenas relaciones interpersonales y de convivencia social. Bueno, que eso es súper importante en todos los escenarios donde uno pueda estar. Protocolo que se debe aplicar en una interacción con el cliente a través del canal telefónico. Entonces, mire, introducción, en la parte inicial de la llamada. A ver, yo me acuerdo que este tipo de cosas, a mí, yo en una época me tocaba evaluar empresas. Yo trabajaba también dentro del mismo SENA, pero yo iba allá y evaluaba las empresas, porque algunas empresas querían obtener algunas certificaciones del SENA frente a algunos trabajadores y nosotros le damos un certificado. Entonces uno le daba un certificado a esos empleados cuando, por ejemplo, un certificado, por ejemplo, de atención al cliente, que es una norma de competencia. Y nos tocaba ir a los puestos de trabajo y observar y verificar cómo es que una persona se desempeñaba en un cargo, por ejemplo, como este de aquí, interacción con el cliente a través del canal telefónico. Entonces, yo llevaba una lista de chequeo y miraba eso. Por ejemplo, dice aquí, introducción, es la parte inicial de la llamada. Entonces, primero, llamada de salida, saludo según la hora del día. Identificación, nombre del asesor de la empresa. Y tercero, se pregunta por la persona que se encuentra en la base de datos, posteriormente se informa el motivo de la llamada. Entonces, mira, ahí, por ejemplo, estos eran protocolos de atención al cliente. Entonces, yo, por ejemplo, me llevaba mi lista de chequeo y iba verificando la persona, saluda, tal. Y la persona se identifica. La persona informa sobre el motivo de la llamada. Todo ese tipo de cosas nosotros íbamos haciendo. Segundo, desarrollo. En esta parte es donde se cumple el objetivo de la llamada, por tanto es diferente de uno u otro tipo de llamada.
Justificar cuando el asesor requiere dejar en espera al usuario, le debe informar antes de hacerlo. Claro, imagínese, es un protocolo. O sea, no, entonces por favor espéreme tanto tiempo, ¿qué tal? Yo ya estoy con usted. El tiempo de espera no debe ser mayor a 30 segundos. Uy, claro, a veces lo dejan a uno ahí. Transcurrió este tiempo, el asesor debe retomar la llamada, agradecer al cliente por la espera y proceder a la entrega de la información o solucionar la necesidad del cliente. Claro. Yo creo que pues nosotros todos hemos tenido esas experiencias, ¿no? Es importante tener en cuenta que durante la interacción se debe personalizar al cliente. Esto significa que al referirse al cliente se debe anteponer las fórmulas de cortesía. Señor, señora, señorita, según sea el caso. Cierre, aunque puede variar un tipo de llamada o por lo general, el final de la llamada debe contener, primero, agradecimiento de haber llamado o atendido la llamada. Segundo, recordar el nombre del asesor y despedirse según la hora del día. Buenos días, buenas tardes, etcétera, etcétera. Se debe tener en cuenta el éxito de una interacción amable y cordial que cumpla con los objetivos establecidos. Depende en gran medida de la actitud y disposición de las personas que generan el contacto. Entonces, mire, ahí están el protocolo de a través del canal telefónico. Mire, si ven, es entre otros, ¿no? Porque entonces ustedes les va a tocar que tienen que hacer el de los que dice la guía. Normas fundamentales: sonreír, tener una buena postura, utilizar la voz de forma clara, pausada y serena, evitar interferencias, estar concentrado, personalizar la comunicación, tratar cada llamada como una llamada muy importante. Súper, eso sí, me parece clave, todas esas son importantes, pero cada llamada como una muy importante. Hacer sentir importante a la persona, que usted le va a ayudar, que lo escucha. Se debe ser cauteloso y asertivo cuando se debe rechazar una pregunta por política de la empresa. Responder rápidamente, evitar palabras confianzudas como mi amor, mi vida, negrito, reinita, gordito, nenita, príncipe, princesa. Ay, princesa, no le puedo ayudar con esa cita con el doctor tal. Eso. Digamos que ahí uno sabría con quién está tratando, ¿no? ¿Qué tipo de organización es? No usar palabras técnicas o muy especializadas, claro, obviamente, ¿no? Y no dar ni más ni menos información de la necesaria. Entonces, mire todas esas normas que son bien claves en estos temas de atención al cliente a nivel protocolario. Bueno, no contestar con preguntas, no utilizar muletillas, como bueno, correcto, claro, preguntar si he sido claro con la información, no decir, ¿me entiende? ¿Sí me entiende? Uy, sí. ¿Sí me entiende, señora tal? No, no decir palabras como obvio, no interrumpir al usuario, no utilizar un tono muy alto, muy bajo. Si ven todo lo que puede haber ahí, ¿no? O sea que todo lo que está diciendo aquí, estas recomendaciones son como lenguaje cotidiano de uno, ¿no? Cuando uno habla con un amigo, con una persona, entonces también, ¿me entendió? Obvio. Pero muchas veces hay este tipo de cosas, yo lo he visto que los clientes, digamos, algunos vendedores a nivel presencial, a veces, no, obvio, que como que, uy, o sea, es que a veces contratan a ciertos muchachos o algo así que de pronto no tienen ni una experiencia con el servicio al cliente pero casi que no es una interacción, sino como un sometimiento pues de una parte con la otra. No utilizar un tono de voz muy alto ni muy bajo, no permitir que el usuario escuche temas que no tienen relación con la llamada, reportar al servicio supervisor cualquier falla técnica, informar al consumidor acerca de la posibilidad de presentar una queja. Al terminar, agradecerle al cliente por la llamada, documentar la gestión de la base de datos y clasificar por código la gestión del sistema de información. ¿Sí ven todo lo que hay que hacer? Mire, súper bueno, esas normas fundamentales. Si uno hace eso, y usted hace eso, pues uy, le va súper bien con un cliente. La gente se siente bien atendida, se siente profesionalmente atendidos. Porque todo esto es para personas que tienen capacitación, no cualquiera lo hace. Algunas personas pueden ser espontáneamente buenas para esto, porque tengan algunas características para este tipo de cosas, pero realmente uno sí debe ser capacitado y estudiar para uno poder establecer buenas relaciones con los clientes a través de protocolos de atención.
Decálogo de las normas de cortesía, tratar a los demás como quieres ser tratado, tratar siempre de estar dispuesto a sonreír, tratar de ser gentil y agradable en el hablar, tratar de estar atentos y saber escuchar, tratar de no discutir. Súper importante, no discutir. Sencillamente de opinar y respetar la opinión de los demás, que dice uno cómo se va a poner a discutir con un cliente y que uno, y resulte que es que uno es el que tiene la razón. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno vende cosas muy técnicas o tecnológicas, entonces que uno puede ser que se las sabe todas, uno lo que tiene que orientar al cliente, orientarlo, pero no, digamos, discutir o imponerse sobre los clientes. Hay que respetar, bueno, así ellos no sepan mucho, pero hay que respetar ese tipo de cosas, hacerlo sentir bien. Tratar de cuidar tu puntualidad en un acto de respeto con el otro, tratar de ser jovial, colaborador y dinámico, tratar de guardar para ti tus propias dificultades, tratar de prometer solo cuando sepas que puedes cumplir, cosa que muchos vendedores no se les, hemos dicho, por vender algo, prometen y prometen, y a la hora de cumplir, entonces vienen las disculpas, tratar de decir por favor y no olvidar dar las gracias. Entonces, miren todo ese decálogo tan bueno y tan importante. Entonces, miren aquí el del impulso, ¿no? A los que les toca hacer impulso, llame la atención con una frase que genere interés y lo invite a conocer más sobre el producto. Buenos días, señora. ¿Sabe usted que la fragancia de un San Vicente puede durar más de meses de una ropa? ¿Puede durar meses en su ropa? Cuerpo. De la explicación de los beneficios diferenciales que el producto ofrece, de funcionales, emocionales. A ver, flote, vuela esta toalla. ¿Cuándo cree que fue lavada? Respuesta de la consumidora, no. Esta toalla fue lavada hace 2 meses. Ajustar, ajustar dependiendo de la fecha. Mire, está certificado por una empresa de auditoría. Mostrar sticker firmado. Sigue oliendo, ¿cierto? Parece magia, pero es innovación y tecnología solamente posible con Suavitel Momentos Mágicos. Claro, mire, o sea, todo esto está debidamente planeado. Por eso es que, sí, o sea, parecer impulso, es que también no es que el de impulso cualquiera vaya y hace lo que le parece, ay, que esa muchacha la contratamos porque pobrecita no tenía empleo, entonces ahí le damos el trabajo de impulso. No, señor. Todas las personas que trabajan en el área comercial deben ser profesionales y debidamente capacitadas para qué, porque pueden poder romper toda una cadena desde bien arriba, desde un gerente que piensa en una idea, en un objetivo, una meta, una estrategia, y por allá abajo alguien va y daña, porque el de abajo es el que se contacta con el cliente. Es el que tiene lo último eslabón allá con el cliente, y entonces, si no está debidamente toda la cadena así de mando, bien capacitada, bien informada, se puede romper toda una estrategia empresarial. Alguien que no, por ejemplo, no cumpla con este protocolo, lo haga mal, o no le interese, o no lo estudie. Protocolo impulso, justificar de la evidencia necesaria para que el beneficio sea creíble y responda a las objeciones, preguntas del comprador. Suavitel Momentos Mágicos es el único suavizante sin enjuague con microcápsulas de aroma. La magia aparece cuando al tocar la tela las microcápsulas liberan el aroma de Suavitel aún meses después del lavado. Cierre de 20, use una frase afirmativa en tono emocional, hágalo con determinación. Bríndele a su familia todo su amor con Suavitel Mágico, el experto en suavidad y fragancia. Pero si ve que estos son protocolos, miren, no es que van a aprender este mismo de acá, sino que ustedes van a hacerlo con, pues, pero allá como las instrucciones que se le dan para los negocios que hay allí, con los formatos comerciales que habíamos hablado. Bueno, listo el poncho. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces Profe, tenemos muchísimas preguntas. Ya todo claro, ¿no? Muy sencillo la Súper. actividad, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. señor. Y muy importante, ¿cierto? Esto aquí sí que es importante porque, digamos, esto es clave para que ustedes se vuelvan unas personas muy profesionales a la hora de la atención al cliente. Es que atender bien al cliente es fundamental en el éxito de toda la organización. Entonces, todo este tema protocolar y todo, debemos estar bien entrenados
para poder hacerlo bien y de manera efectiva y con éxito. Entonces, muy pilas, no solo a la hora de hacer la actividad, sino que de cuando les toque, pues, en un área de trabajo, ¿no? ¿Todos ustedes trabajan en áreas que tienen contacto con el cliente? Sí, señor. Bueno, muy Sí, importante, muy interesante. Ustedes son Sí, ahí la señor. clave. Ustedes son el último eslabón de su organización. Son las personas más importantes porque son los que tienen contacto con los clientes. Y de lo que ustedes hacen depende el éxito de su empresa. Entonces, por eso, qué bueno que estén aquí, qué bueno que pues hayan comprendido y se estudien muy bien estos temas. Bueno, entonces no siendo más, ¿cierto? Preguntas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Esta entrega para el 19 de agosto, ya saben, ahí en la guía van a encontrar pues toda esta temática. Y las instrucciones muy claras. Bueno. Entonces, muchas gracias para todos. Entonces hemos dado por terminado nuestra sesión en línea del 5 de agosto, protocolos de atención al cliente. Que descansen y nos vemos en otra Gracias. oportunidad. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchos éxitos.